Buen día, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy comentaremos sobre los servomotores. Para la realización de microrobots experimentales es frecuentemente utilizar servomotores, que son pequeños dispositivos utilizados en radiocontrol. Reciben el nombre de servos y suelen usarse para el control de modelismo a distancia, actuando sobre el acelerador de un motor de combustión, en el timón de un barco o avión, en el control de dirección de un coche, etc. Un servomotor está constituido por un pequeño motor de corriente continua, unas ruedas dentadas que trabajan como reductoras, lo que le da una potencia considerable, y una pequeña tarjeta de circuito impreso con la electrónica necesaria para su control. Aquí tenemos la figura. Tenemos la cubierta de servomotor. Dentro de él hay un juego de engranes, una flecha que hace que gire la parte externa del motor, donde ahí podemos colocar varios dispositivos como un eje, una hélice, etc. De ahí tenemos el motor de corriente directa que está dentro del servo. Tenemos la tarjeta controladora que le da el movimiento al motor de corriente directa, nada más de 0 a 180 grados y viceversa. Un potenciómetro para ajustar el motor. La cubierta interior con sus respectivos tornillos. Así está construido un servomotor. Aquí tenemos el servo físicamente. En este momento se encuentra operando, girando de 0 a 180 grados y de 180 grados a 0. Este servomotor es utilizado en los proyectos de Arduino. Tenemos la entrada de sus cables de alimentación, tierra y de control respectivamente. Para este caso son rojo, café y naranja. Naranja es el de control. Como comentamos, tiene su tapa, su eje, en el cual montamos ahí una pequeña hélice, y en la parte inferior posee sus tornillos. Es importante que para un servo se mantenga en la misma posición, es necesario enviarle continuamente un pulso de anchura constante. Es decir, si queremos que el motor se mantenga, por ejemplo, a 25 grados, debemos enviarle un ancho de pulso suficiente para que lo mantenga en esos grados. Un servomotor es básicamente un motor que solo puede moverse en un ángulo de 180 grados y no más. Es decir, la característica de los servomotores es únicamente que nos proporciona un movimiento de 0 a 180 grados y de 180 grados a 0. Es por eso que podemos utilizarlo en el timón de un pequeño barco de modelaje. Los servomotores, como mencioné cuando vimos físicamente un servomotor, tiene 3 cables, uno positivo, uno negativo y la señal de control. Ese positivo puede ser cable rojo, el negativo cable negro, y la señal donde se aplica puede ser blanco, amarillo o naranja. Aquí tenemos varios tipos de marcas de servomotor y cómo están los cables respectivos, de qué color son. ¿Sí? Por ejemplo, para el JR, positivo rojo, la señal naranja y el negativo marrón. Es el caso del que mostré físicamente. La tensión de alimentación de los servos está comprendida entre los 4 y 8 volts. El control de un servo se limita a indicar en qué posición se debe situar
mediante una señal cuadrada TTL. Esta señal TTL son de 5 volts, pero modulada en el ancho de pulso PWM. PWM quiere decir modulación ancho de pulso en inglés. La duración de nivel alto de la señal indica la posición donde queremos poner el eje del motor. El potenciómetro que el servo tiene unido al eje del motor indica el circuito electrónico de control interno mediante una retroalimentación, si éste ha llegado a la posición deseada. Entonces, aquí el potenciómetro tiene la función de indicar cuando el circuito llega a la posición deseada según la alimentación que recibe. Bueno, comentemos sobre las señales digitales. Son aquellas que solo pueden tener un conjunto finito de valores. Para nuestro caso, pueden ser dos posibles estados, 0 o 1, o 0 volts o 5 volts. Cuando se comenta sobre señales digitales, pues pensamos en los pines digitales de Arduino o una placa basada en otros microcontroladores. Y es que precisamente las señales que generamos con estos pines son digitales. Recordemos que la placa de Arduino tiene pines digitales. Y aquí tenemos una señal digital donde podemos observar estados unos y ceros durante un periodo de tiempo. Esta señal varía, por ejemplo, este nivel alto o de unos lleva 2 periodos de tiempo de la señal. Una señal con una frecuencia repetitiva. Aquí el periodo lo tenemos la duración del pulso. Y tenemos sus respectivos estados, unos y ceros. 1 nivel alto, para el caso de TTL son 5 volts y nivel bajo 0 volts. ¿Pero qué es una señal PWM? El término, como acabo de mencionarlo anteriormente, proviene del inglés Pulse Width Modulation, que significa modulación por ancho de pulsos. Una señal PWM es una señal digital similar al tren de pulsos cuadrados. La principal diferencia entre el tren de pulsos cuadrados y de una señal PWM es posible variar el tiempo que la señal se mantiene en estado alto, pero siempre manteniendo el periodo constante, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, el nivel, ¿sí?, alto, se mantiene constante, pero lo que se varía es el ancho del pulso cuando, por ejemplo, es estado 1. Aquí lo tenemos, para este caso es angosto, aquí mediano y aquí abarcando casi todo el periodo de tiempo. Esta es modulación por ancho de pulso. Aquí el ancho es pequeño, va creciendo y aquí lo tenemos más amplio. Esta capacidad de variar el tiempo en estado alto es lo que realmente hace que la señal PWM sea tan útil y práctica. Pueden utilizarse para controlar un servomotor mediante señales pulsantes con diferentes tiempos en alto. Sirven para emular una salida analógica. Es muy empleada en algunas fuentes de alimentación en etapas de regulación. Entonces, son las utilidades que tiene una modulación de ancho de pulso. Bueno, aquí tenemos un pulso en el cual hay un periodo que se repite frecuentemente, es decir, lleva una frecuencia. Este periodo es la duración de una frecuencia de un tren de pulso, por ejemplo. Entonces nosotros podemos, por la ayuda de PWM, mantener encendido el pulso en estado alto durante un tiempo y otro tiempo apagado. Todo esto durante este periodo de tiempo. Entonces podemos nosotros manipular este ancho de pulsos por medio de la PWM.
donde T-on es tiempo que la señal se mantiene en estado alto, T-off, tiempo que la señal se mantiene en estado bajo, y T, el periodo de la señal, el tiempo que tarda toda la señal completa. En esta señal anterior se cumple que T, o sea el periodo completo, va a ser igual al tiempo de encendido más el tiempo de apagado. El tiempo total es igual al estado del tiempo alto, T-on, más el estado del tiempo bajo, T-off. Aquí viene algo importante, el ciclo de trabajo, o duty cycle, que es uno de los conceptos más importantes de una señal modulada por ancho de pulso. Este representa mediante la letra D y se define como la razón entre el tiempo en el estado alto y el tiempo del periodo de la señal. Y se multiplica por 100 porque es un porcentaje. Y representa el tiempo en que la señal está en estado alto dentro de un periodo. Se encontrará también como ciclo de trabajo o como ciclo útil, que significa lo mismo. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, tenemos un periodo de tiempo aquí definido, en el cual, por ejemplo, cuando el pulso en estado alto de este periodo de tiempo está a 25%, aquí lo tenemos, 25% de este periodo de tiempo. Si queremos aumentarlo al 50%, entonces vamos a ver que va a estar a la mitad el estado alto y la otra mitad estado bajo. Y si crece a 75%, entonces 3/4 del periodo son ocupados por estado alto y el 25% restante estado bajo. Entonces aquí tenemos un ciclo de trabajo del 25%, un ciclo de trabajo del 50%, y aquí un ciclo de trabajo del 75%. ¿Y esto qué representa? Por ejemplo, aquí un 25% representa que vamos a tener un giro de 0 grados, por ejemplo, del servomotor. Pero cuando este crece, entonces aquí aumentamos el giro a 90 grados. Y cuando está lo más ancho posible, entonces tendremos un giro de 180 grados, o lo que es proporcional según la circuitería interna del servomotor. Es decir, la duración de los impulsos indica el ángulo de giro del motor. Cada servomotor tiene sus márgenes de operación que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo que el servo entiende y que mecánicamente no puede sobrepasar. Entonces, todo depende de las características internas del servomotor. Bueno, pasamos a ver señales PWM con Arduino. Y la forma más sencilla de trabajar con señales modulación de ancho de pulso es utilizando un Arduino. Las placas de Arduino y las SP8266, que es otro tipo de microcontrolador, que por ejemplo se manejan en módulos Wi-Fi para Arduino, que comentaremos en otras prácticas, ya están adaptadas para poder generar una señal de modulación de ancho de pulso, y es utilizando una instrucción llamada analog write. Aquí algo que comentar es que Arduino no puede variar el nivel de voltaje. Su voltaje siempre será de 5 volts. Lo que podemos variar es el ancho de pulso únicamente. Y según su documentación técnica de Arduino, esta instrucción permite generar señales PWM en todos los pines marcados con el símbolo de la tilde. Aquí lo tenemos en este esquema, como en los pines 9, 10 y 11 están acompañados, ¿sí?, anteponiéndoles una tilde, así como el 3, 5 y 6. Entonces, estas terminales podemos trabajarlas con señales
modulación de ancho de pulso para el control de servos, o la intensidad, por ejemplo, de un LED para demostración, que vamos a ver más adelante. No todas las placas de Arduino y del microcontrolador ESP8266 utilizan los mismos pines PWM. En la siguiente tabla vemos la relación de los pines que puedes utilizar con la función análogo write en algunas placas de Arduino y otras del LSP8266. También puedes ver la frecuencia que utilizan cada pin. Aquí tenemos las placas, porque hay diferentes tipos de placas de Arduino, ¿sí? Y no todas van a ser las mismas terminales que manejan la señal PWM. Además, aquí tenemos la frecuencia de trabajo. La que nos importa a nosotros es la placa que estamos utilizando, en este caso la 1. Y tenemos los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 a una frecuencia de 490 MHz. Pines 5 y 6 en lo particular manejan 980 Hz su frecuencia. Bueno, aquí vamos a esperar tenemos una breve explicación de cómo genera Arduino la señal PWM cuando utilizamos la instrucción análogo write. Entonces, el procesador emplea un recurso llamado temporizador o contador de 8 bits. En inglés, timer o counter. También emplea un comparador y un valor que representa el ciclo útil de la señal a generar. Esto se puede ver en el esquema interno de las partes del microcontrolador en su hoja de datos. Podemos localizar el temporizador, ¿sí? Y los contadores que conllevan ahí en la hoja de datos de, por ejemplo, el microcontrolador ATmega 328P que maneja Arduino. ¿Y qué es un temporizador o contador de 8 bits? No es más que un entero cuyo valor se va incrementando de 0 a 255, y una vez que alcanza ese valor regresa a 0 para comenzar el ciclo. Se incrementa hasta 255 ya que es un registro de 8 bits, y con 8 bits podemos manejar un valor desde 0 hasta 255. Expresándolo en hexadecimal es valor de 0 a FF. Entonces, para generar la señal modulación de ancho de pulso con Arduino, el comparador mantiene su salida en estado alto, mientras el valor del temporizador sea menor que el del ciclo útil. Una vez que el valor del contador supera el valor del ciclo útil, la salida pasa al estado bajo. Es así como opera el comparador o el contador, dependiendo del valor que se le ingrese al temporizador, ¿sí? Es la etapa en que mantiene su estado alto, es decir, su ciclo útil, y después baja a 0. De esta forma, un valor de 255 de ciclo útil realmente genera un ciclo de trabajo del 100%, mientras que un valor de 127 solo logra un ciclo de trabajo del 50%. Es decir, el valor más alto del temporizador, ¿sí?, genera el 100% del ciclo de trabajo, mientras que la mitad va a generar 50%. Entonces, la función análogo write, modulación de 8 de impulso con Arduino. Esto es, vamos a utilizar la instrucción, la función análogo write con los parámetros pin y valor, donde pin es el número de la terminal digital que vamos a utilizar de Arduino. Esa terminal debe estar antepuesta por el símbolo de la tilde, y puede ser la 3, la 6, la 9, la 10, la 11, ¿sí?, por ejemplo. Y el valor es el ciclo de trabajo que vamos a estar utilizando, cuyo valor va a ser el porcentaje que va a ser mantenido los 5 volts.
0 indica 0% del ciclo de trabajo, mientras que 255 es el 100% del ciclo de trabajo. Esto es valores teóricos. El segundo parámetro del ciclo de trabajo puede tomar valores entre 0 y 255, como ya comentamos. Eso significa que si pasas la función 0 obtendrás 0 volts, que equivale a un ciclo de trabajo del 0%. Si pones 178 obtendrás un voltaje promedio de 3.5 volts, que equivale a un ciclo de trabajo del 70%. Bueno, aquí hay que comentar que el valor del voltaje va a ser siempre el mismo en Arduino, 5 volts. Lo que va a variar es el ancho de pulso. Ese ancho de pulso es que va a determinar el ciclo de trabajo realmente. Aquí, por ejemplo, tenemos 0, 63, 76 como argumento de análogo Bright. Esto equivale al porcentaje del ciclo de trabajo, ¿sí? Y aquí está el equivalente de voltaje promedio que se aplica a la salida. Esto es voltaje promedio. ¿Por qué se llama así? Porque si se mide el ancho de pulso de los 5 volts nada más con un voltímetro, por ejemplo, que nos da el valor voltaje promedio, vamos a obtener 1.5 volts cuando tenemos el valor de 25%. Si tomamos la lectura cuando está el 50% del ciclo de trabajo, vamos a ver que tenemos un valor promedio de 2.5 volts. Y cuando está el ciclo de trabajo completo, entonces sí obtenemos realmente los 5 volts, que van a estar permanentes ahí para que el servomotor se mantenga en los grados que nosotros deseamos. Entonces, esto no hay que confundirlo con el voltaje de nivel que presenta Arduino, siempre 5 volts. Lo que va a variar es el ancho de esos 5 volts. Ojalá logre expresarme correctamente para no confundirlos. Bueno, esto nos lleva a que también podemos controlar un motor de corriente directa con la salida PWM con Arduino. Eso significa que es capaz de controlar el voltaje que aplicamos a un motor y podemos controlar su velocidad. Eso convierte la señal PWM con Arduino en una herramienta para esta tarea. El problema es que los pines digitales de Arduino solo son capaces de manejar 5 voltios y 40 mA como máximo. Esto es una limitación a la hora de controlar cargas de potencia. Esto lo vimos en la práctica en el cual controlábamos un motor de corriente directa, en el cual comenté que no es posible conectar dicho motor, ¿sí?, directamente con las terminales digitales de Arduino porque llegarían a dañarlas y además no podrían echar a andar el movimiento del motor. Entonces utilicé una interfase del puente H. Eso ya lo vimos en un video que presentamos anteriormente en otra sesión. Bueno, entonces nos resta únicamente utilizar prácticas con Arduino demostrando lo que acabamos de hacer teóricamente. Una vez que ya vimos la teoría sobre los servomotores, vamos a pasar a realizar prácticas utilizando Arduino. Aquí tenemos un programa de Arduino en el cual vamos a girar el servo de 0 a 180 grados y de 180 grados a 0 utilizando una salida PWM de Arduino. También utilizaremos para visualizar el puerto serie, para visualizar al mismo tiempo que el movimiento del motor o del servo, ¿sí?, la cantidad que le estamos aplicando y el movimiento que logramos hacer en dicho servo. Bueno, entonces comenzamos definiendo tres variables de tipo entera constantes, es decir,
variables enteras que no van a variar durante todo el programa. Y una de ellas es llamada pin PWM-M, en el cual vamos a conectar, ¿sí?, nuestro servo. La siguiente es pin WM-L10. Ahí vamos a conectar un LED. Ese LED nos va a servir para ver físicamente la intensidad del voltaje o del ancho de pulso, más que nada, más el ancho de pulso que se está enviando al motor. Entonces vamos a ver que el LED comienza de un pequeño encendido a hacerse más intenso conforme vaya haciéndose más ancho el ciclo de trabajo o más ancho el pulso. Y también utilizamos el pin 13, que es el LED 13, para desactivarlo, para que tengamos mejor visión de lo que está transmitiendo el puerto serie y no nos confundamos con el LED 13 de Arduino. Vamos a utilizar una variable de tipo byte. Esto es porque el registro del temporizador es de 8 bytes, entonces necesitamos, es de 1 byte, es decir, de 8 bits. Y para que vaya a la mano, entonces definimos una variable de tipo byte, es decir, 8 bits para el temporizador, que ya explicamos, controla la señal PWM. Bueno, en el setup definimos el puerto serie trabajando a una velocidad de 9600 baudios y el pin 13 con la instrucción pin mode 13 output lo definimos como salida. Es lo que definimos en la función setup. Y pasamos a la función loop. Ahí la primera instrucción es apagamos el LED 13 y enseguida vamos a escribir con la instrucción analog override a la terminal PWM de Arduino, en este caso la 11, que está conectado el servo, y el valor actual es 0 y lo escribimos. En la siguiente instrucción, que también es analog override, vamos a escribir en el pin 10, que está conectado LED, para visualización física de la intensidad del ciclo de trabajo. Escribimos el valor. El primer valor será 0. Hacemos una pausa de 50 milisegundos, ¿sí?, y escribimos al mismo tiempo los grados que hay en ese momento. Enviamos el texto grados y el valor actual de los grados, y de ahí incrementamos la variable valor en 1 con esta instrucción. Entonces regresamos, ¿sí?, mantenemos apagado el LED. Ahora escribimos el valor de 1, ¿sí?, dentro de del pin 11 y 10, el servo y el LED. Pausa de 50 milisegundos. Escribimos en el puerto serie. Bueno, tengo conectado aquí mi Arduino. Hago la instrucción pertinente para que comience a vaciarlo en su memoria. Ya está subido, comienza a trabajar. Y vamos a ver aquí en este caso, ahorita les muestro físicamente cómo está trabajando la placa. Abrimos el puerto serie y vemos ahí los valores que están colocándose en las terminales PWM 10 y 11 de Arduino. Bueno, aquí tenemos trabajando el programa y vemos los resultados de operación, el movimiento del servo y la intensidad del LED rojo que tenemos ahí, cómo varía. El momento que se apaga y vuelve a encender nuevamente. Ahí está.
Como estamos escribiendo directamente a la terminal del pin 11 y el pin 10, no logramos un óptimo trabajo del servo ni del LED, por supuesto. ¿Por qué? Porque es necesario programarlo dentro de sus registros internos para que trabaje adecuadamente de movimientos de 0 a 180 grados. Pero con esto podemos lograr movimientos que pueden ser útiles en varias aplicaciones. Para lograr movimientos efectivos de 0 a 180 grados, entonces vamos a utilizar librerías. El parpadeo que ustedes observan ahí, el LED ámbar, es debido a el puerto serie, la información que está recibiendo y enviando. Si nosotros quitamos el puerto serie, entonces vemos que el LED deja de parpadear. Si lo abrimos, haz de cuenta que es un inicio nuevamente y comienza otra vez a trabajar y estamos viendo ahí el parpadeo del LED verde. En la práctica anterior escribimos directamente a los pines PWM de Arduino, en el cual comprobamos que sí podemos dar movimiento de giro al servo y la intensidad del LED también variar, pero no tuvimos el 100% de eficiencia, es decir, nos vimos 0 grados a 180 exactos. Entonces Arduino cuenta con librerías hechas por terceros para ser utilizadas en sus aplicaciones y facilitar el trabajo del programador. Para este caso, la librería que vamos a utilizar se llama servo.h, en el cual en esas librerías se escribe directamente a los registros del ATmega 328p utilizando, por ejemplo, estructuras en C. Entonces esas librerías ya son para programación más avanzada. Aquí vamos a utilizarla para darle un movimiento más preciso a nuestro servo, en el cual lo primero que hacemos es incluir dicha librería, servo.h. Enseguida vamos a definir un objeto o un tipo. Vamos a llamarle aquí clases, un objeto de la clase servo, ¿sí?, que viene incluida dentro de esta librería, para definir el objeto servo motor. De ahí utilizamos variables de tipo constantes enteras, no variables, constantes enteras, ¿sí? Pin WL3, donde vamos a conectar nuestro LED, y el IN13 para desactivarlo. Aquí utilizamos la terminal 3 porque dentro de la librería H los pines 9, 10, 11 están controladas por dicha librería. Entonces la 3 no es así, entonces la podemos utilizar por nuestra cuenta para mandar una señal PWM. Dentro del setup vamos a utilizar también nuestro puerto serie para estar monitoreando el valor necesitante de la variable que enviamos tanto al LED como al servo, ¿sí? Definimos L13 como salida
utilizando la librería servo, vamos a utilizar el método servomotor de dicha librería con la función attach, conectar 11. Quiere decir que aquí vamos a conectar en este pin nuestro servo con esta instrucción definida en esta librería servo H. Lo primero que hacemos es tener parado el motor, enviando el valor o el parámetro 0 utilizando el método servomotor y la función write 0, el parámetro 0 para tener parado el motor. Dentro de la función loop, lo primero que hacemos es apagar nuestro LED, el 13, para que no nos estorbe en la visualización, por ejemplo, de lo que estamos enviando al puerto serie, que también es un LED que está junto al LED 13. Ahora, para controlar el parámetro que enviamos a nuestro servo y al LED, vamos a utilizar ciclos for, comenzando de 0 a 180, desde 0 hasta 180, utilizando la variable i. Entonces, la primera instrucción que está dentro del ciclo for es escribir al servo el valor de la variable y comienza desde 0. También lo escribimos a nuestro LED, dicho valor, y lo imprimimos en el puerto serie para ir monitoreándolo. Aquí utilizamos un retardo de 50 milisegundos antes de que regrese hasta llegar a 180. Así lo tenemos un ciclo de 0 a 180, variando los valores en el servo y en el LED, la intensidad del LED. Esto es para lograr un ciclo de trabajo desde 0 hasta el 100%. Y el giro del servo de 0 a 180 grados. Después pasamos a otro ciclo for, donde tenemos ahora el decremento desde 179 hasta 0, es decir, cuenta regresiva con decrementos utilizando la misma variable i. Entonces escribimos en el servomotor el valor de la variable, en este primer caso 179 comienza desde ahí, lo escribimos al LED, que es la máxima intensidad, y escribimos al puerto serie y un retardo de 50 milisegundos, es decir, esta parte se va a encargar de girar el motor de 180 a 0 grados y de LED de máxima intensidad a baja intensidad. Bueno, vamos a subir a memoria de nuestro Arduino el programa. Vamos a la caja de mensajes, esperando que nos indica que ya subió. Ahí está. Entonces ya está trabajando nuestro servo con este nuevo programa que incluye librería de terceros. Nuestro puerto serie también trabajando. Es lo que tenemos. Bueno, entonces aquí tenemos operando el sketch del control del servo utilizando librerías. Y aquí vemos el resultado. Observamos el movimiento del eje del servo. Ahora sí, un movimiento más preciso de 0 a 180 grados. Y trabajando el puerto serie de la placa Arduino, informando el valor de la variable en esos momentos. Además, vemos que también está variando la intensidad del LED conforme varía el valor de la variable. Y la rotación del servo.
observamos cómo poca intensidad y va aumentando. Esto quiere decir que va en el ciclo incrementándose a 180 grados. Llegó a 180 grados, comienza a disminuir, llegó a 0 y comienza otra vez la intensidad. Bueno, esto ha sido por el día de hoy. La práctica trabajando con Arduino, controlando el movimiento de un servo motor. Nos vemos en la próxima sesión. Por su atención, muchas gracias. Espero que les haya servido para aumentar el conocimiento sobre la programación de Arduino y sus dispositivos asociados. Hasta la próxima.